Bueno, seguimos con el dossier de Ramona, de la revista Ramona. Pasamos al segundo artículo de Lucy Lippard, ahí en la página 42. Yo les preguntaba, bueno, ¿cómo se relaciona la idea de desmaterialización con el arte conceptual? Bueno, básicamente esto es lo que va a hacer Lucy Lippard en este artículo, pensar esta característica e inscribirlo en la tradición del arte conceptual. Por supuesto, ya venía un poco de la mano del artículo anterior, ¿se acuerdan? Porque bueno, ella de repente pasa a hablar de un arte-idea, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, con la idea sobre la propia ejecución, esto de poner menos énfasis en el objeto en sí que en el proceso de composición. Me parece que para pensar esto, toda la primera columna sirve, ¿no? Toda la primera columna es importante, fíjense. Ella habla ahí de un arte ultra conceptual que enfatiza casi exclusivamente el proceso de pensamiento, ¿no? Dice, cada vez más obras diseñadas en el taller pero ejecutadas en otra parte por artesanos profesionales. Un número de artistas pierden interés en la evolución física de la obra de arte. Dice, puede desembocar en que el objeto se vuelva completamente obsoleto. Habla de un arte como idea, un arte como acción. Y ahí aparece la enumeración de una serie de artistas conceptuales que puede servir para recortar corpus, para el trabajo final, si alguien quiere trabajar, pensar a todos estos procesos en la línea del arte conceptual y buscar alguna obra de alguno de estos artistas. Ella nombra ahí a Sol Lewitt, después a Jean Debets, a Joseph Kosuth, a Joseph Beuys, a Seth Siegelow, a Robert Berry y a Hans Haacke, ¿no? Es decir, estos artistas, en su mayoría norteamericanos, hay algún holandés por ahí, todos artistas, uno es un investigador, un autor, pero bueno, digo, hay material para buscar y hacer una mini investigación. Tienen obra interesante. Ahí, y en la parte de Sol Lewitt habla de, bueno, la idea o el concepto es el aspecto más importante de la obra, dice el artista, ¿no? Habla de la ejecución como algo secundario, no importa qué forma pueda tener, ¿no? Dice un poco más adelante, el arte conceptual solo es bueno cuando la idea es buena. Un poco esta es la línea y también tiene que ver con este arte desmaterializado y lo podemos pensar en términos del arte de los medios, que yo digo Jacobi, pero bueno, de Costa y Ascari, ¿no? Es decir, bueno, son ahí los tres que firman el manifiesto. Entonces, de la mano de estos artistas va a aparecer ahí el catálogo por encima de la misma exhibición, ideas un poco ocurrentes y que hoy por hoy dentro de lo que es el arte contemporáneo no nos sorprenden, pero bueno, tienen la tradición en este momento, la información como materia y nos puede llevar otra vez a pensar el arte de los medios de Jacobi. Un poco todo lo que tiene que ver con esta función del arte desmaterializado, que es básicamente desligar al arte de lo visual, ¿no? Es decir, que sea más importante el concepto que el propio resultado final. Eso me parece que es lo importante de este planteo de Lucy Lippard y que a nosotros nos sirve, bueno, para empezar a pensar algunas cuestiones que ocasionalmente nos pueden ubicar dentro de lo que es el arte digital. Después ahí tenemos el texto de Eleazar Lisinski, a mí me parece un texto particularmente importante porque ahí tenemos el germen del salto que vamos a hacer nosotros en la unidad. Cuando yo les decía, ¿no? Cuando piensa el libro del futuro, él termina hablando de una poesía visual directamente. Entonces, ahí tenemos algunas ideas, esto de que lo artístico y lo técnico son inseparables, nos remonta ahí a la tecnología de Gutenberg. Dice que la máquina no desplaza los procesos manuales. Esta es una posición interesante que puede llegar a conmover nuestros preconceptos. No es un planteamiento chato el de Lisinski, es un pensador que ameritaría investigar un poco. Tenemos esa cita de, bueno, la desmaterialización es la característica de nuestra época contra el materialismo que guía a las masas actuales dentro de lo que sería esta sociedad de consumo. Esto de que, bueno, que la materia es reemplazada por energía, y habla del libro del futuro, le decía, y él básicamente dice que es un libro escrito en jeroglíficos. Y entonces, a partir de esta idea, él recupera un poco la proclama de Marinetti de una poesía tipográfico-pictórica, ¿no? Dice, Marinetti no está reclamando un juego con la forma como forma, sino que pide más bien que la acción de un nuevo contenido se intensifique con la forma. Obviamente, este arte desmaterializado puede ser pensado como una neovanguardia. Por eso también lo que están mirando son las vanguardias europeas y entonces no es azaroso que aparezca Marinetti acá, ¿no? Entonces,
ahí él va a pensar algunas características de este libro El futuro, y estas características nos van a activar cuestiones que nosotros vimos a cuento de las vanguardias, que vimos con Perloff, y que podemos pensar como características del arte digital, ¿no? Él habla de la simultaneidad. El modelo es Sendrás y Delaunay. ¿Se acuerdan cuando veíamos la prosa del Transiberiano? Ese poema verbal y visual en colaboración, ese gran folleto desplegable a colores tan bonito, ¿no? Entonces el modelo es esta conjunción de palabra e imagen, pero también nos lleva a Alemania 1917, a esta revista El portafolio de Neue Jugend, ¿no? Que es una revista de circulación masiva que básicamente funda el modernismo en Alemania, nada menos, ¿no? Entonces es una revista que deconstruye el formato tabloide y lo que hace es armar afiches para intervenir en la vía pública. Esta idea también es importante para pensar el concretismo. Entonces fíjense la descripción que hace él de estos afiches. Dice: descompusimos el libro tradicional en páginas aisladas, agrandamos 100 veces su tamaño, las imprimimos en color y las pegamos en las calles en forma de afiches. Al revés que los norteamericanos, nuestros afiches no estaban diseñados para su rápida percepción desde un automóvil en movimiento, sino para leerse desde poca distancia y para que su lectura cumpliera una función esclarecedora. A mí me interesa esta idea de intervención en la vía pública porque bueno, el arte concreto, además de estar pensando estas materialidades urbanas que aparecen a partir de los distintos procesos modernizadores, bueno, algunos proyectos son pensados para ser expuestos en la calle directamente, un poco en esa línea que pretendía Lucy Lippard de, bueno, muchachos salgan de las 4 paredes del museo. Y esto finalmente va a derivar en cierta concepción multimedia de la escritura, también para pensar, digo yo, el arte digital. Hoy no bastan las letras, dice Lisinski, ¿no? Dice: como escrito en otro lado, la Biblia de Gutenberg se escribió solamente con letras, pero las letras solamente no bastarían para preparar una Biblia de hoy, ¿no? Entonces esto ahí en la columna del medio, si ustedes buscan ahí casi de manera central, aparece la idea de, bueno, que podríamos llegar a un tipo de poesía visual. El libro del futuro derivaría en algo con cierta afinidad con respecto a estos experimentos visuales. Entonces, esto que dice acá Lisinski nos va a llevar hacia el arte concreto dentro de la unidad, y el arte concreto nos va a llevar a volver a pensar en términos de cierta materialidad. Esto es un poco lo que yo les decía al principio para entender el movimiento que hacemos y por eso empezamos con la revista Ramona. Bueno, hacemos un corte breve de nuevo y seguimos con los últimos artículos del dossier.